Una de las características principales que tienen las imágenes de acá de la iglesia es que son extremadamente tétricas. ¿Es el primer santo, me dijiste, en recibir los estigmas? Sí. ¿Estamos bajo varios cuerpos? Sí. Arquitectura del año 1700, y es que estas puertas no son cualquier puerta, son las puertas a la iglesia San Francisco de Asís, que están en nuestra capital hace más de 500 años y gracias a nuestro fundador Pedro de Valdivia. Junto a esta iglesia está el Museo Colonial, que fue convento para los franciscanos de aquella época. Para conocer más sobre estos lugares históricos, los invito a ver el siguiente reportaje. Levantar una ermita en honor de la Virgen del Socorro. Ese fue el propósito con el que Pedro de Valdivia viajó hasta la capital para comenzar las construcciones de la que hoy conocemos como Iglesia San Francisco de Asís. Vivir en minoridad, sin propio y siendo solidarios, es el lema con el que este santo se ganó la devoción de su gente, quienes se acercan a estas dependencias para orar y agradecerle por sus milagros, siendo conocido popularmente como el patrono de la ecología y los animales. ¿Estamos bajo varios cuerpos? Sí. O sea, sí, claro, todos los religiosos franciscanos se entierran aquí dentro de la cripta. Y aparte de los franciscanos, por este lado yo también vi Sí, unas lápidas. como yo les comentaba antiguamente, la gente acostumbraba a enterrarse dentro de la iglesia cuando no existían aún los cementerios. Como hacerse de cuenta también que debajo del altar mayor está enterrada Marina Ortiz Gaete, que es la viuda de Pedro de Valdivia. También está Joaquín Toesca, que es un arquitecto muy destacado de Chile, y algunas personas como ilustres e importantes de la época también. Pero en la actualidad son los religiosos franciscanos. Pero todavía se sigue usando. Sí. Daniela Ponce, historiadora del arte y guía del museo, nos dio un completo recorrido por los pasillos más antiguos que conserva la región metropolitana. Y lo primero que no deja de llamar la atención es la crudeza y realismo de las figuras e imágenes que habitan ambos lugares. Mira, ¿sabes qué? Esa imagen a mí siempre me ha llamado la atención cada vez que entramos porque Es una imagen colonial. una de las características principales que tienen las imágenes de acá de la iglesia es que son extremadamente tétricas. Claro. ¿Por qué las imágenes inspiraban eso en ese tiempo? Bueno, como la iglesia es una de las más antiguas de Chile, muchas de sus imágenes datan también del periodo de la colonia. El periodo de la colonia tuvo una fuerte influencia del barroco, que era un estilo europeo que reinaba en Europa en el tiempo de la conquista de América, que buscaba afectar nuestros sentidos por medio de las imágenes. Por eso es que las imágenes son bastante fuertes, porque era un tiempo en que gran parte de la población no sabía leer ni escribir. Por lo tanto, la imagen cumplía un rol evangelizador, ya que no se podía enseñar por la lectura, ni por el habla, ni que recordar que los En ese indígenas tiempo, tenían... la iglesia quería darle un poco de miedo a la... No tanto el miedo, sino que impactar. Ver el sufrimiento de Cristo y por medio de su sufrimiento llevar una piedad religiosa. Hay que recordar que los indígenas eran culturas muy religiosas, pero eran politeístas y estaban acostumbrados a hacer sacrificios humanos a sus dioses. Por lo tanto, ellos le presentaban un Cristo que Él moría y se sacrificaba por ellos. Por lo tanto, para que ellos pudieran comprender eso, se mostraban imágenes muy exacerbadas de dolor o exacerbadas en ternura, cosa que se conmovieran ante la belleza o ante el dolor de la imagen que estaban viendo, y eso los llevara a una piedad religiosa. Por eso que generalmente gran parte de las esculturas coloniales y de las iglesias antiguas tiene ese tipo de representación, porque era una forma de motivar a la devoción y a la piedad religiosa en la época.
la oportunidad exclusiva de subir al segundo piso del Museo Colonial, donde se encuentran las habitaciones del convento y las escaleras que dirigen al órgano de la iglesia que actualmente se mantiene en restauración debido a la antigüedad de su procedencia y a los terremotos que ha sufrido. Hay paz aquí adentro, se siente la paz. Eso es muy rescatable. Más que el silencio, el ambiente, los árboles, es un oasis dentro de Santiago. ¿De dónde salieron? ¿Quién las hizo? Se hicieron en el Cusco, Perú. Como yo te comentaba, en Chile no se desarrolló el arte en el periodo colonial, así que se trajeron de los principales focos artísticos, claro. En su gran mayoría vienen del Cusco, Perú, que eran los principales artistas de la época. Outrun your fear. You're running to lose the heart and the sleeve, the soul in you. Estamos esperando al padre Manuel, quien es el director del Museo Colonial de Santiago, junto con el encargado de la iglesia de San Francisco, que nos va a dar sus declaraciones también, es el que está a cargo de todo el convento y de todos los franciscanos que están aquí en Chile también. ¿Hace cuántos años de franciscano? 20 años entré a hacer, 20 años que entré a la congregación. ¿Y por qué usted decidió hacerse franciscano? ¿Qué sintió? Pero yo creo que no es un tema solamente, bueno, momentos de sentimiento. Yo fui un joven de pastoral, yo estudié ingeniería antes de ser religioso, y luego al terminar la carrera, cuando uno tiene que como definir las cosas que quiere hacer toda su vida, yo quise consagrar mi vida a la iglesia, al Señor, a través de la orden de los hermanos, a quienes conocía desde pequeño. O sea, la mayor parte de los hermanos estudiamos teología y filosofía en la católica. ¿Ya? Y de ahí, luego los que se ordenan, pues no se ordenan todos, porque es una decisión personal de hacerse sacerdote o presbítero. Recibimos el sacramento, pero más o menos son como 10 años de formación. ¿Cuál es lo que marca la diferencia de los La franciscanos? vida comunitaria, la búsqueda de respuesta desde la experiencia que tuvo San Francisco, el tema de cómo buscamos actualizar las intuiciones de San Francisco, que son del siglo XIII, para esta época, para cada época que nos toca vivir, digamos. Es muy difícil mantener todavía el espíritu de San Francisco, lo que él quiso, su legado. O sea, para cada época, en ninguna época es fácil, hay ¿Ya? distintos factores, ¿no? En esta época, sin lugar es complejo, una por el tema de las nuevas valorizaciones sobre el dinero, de las nuevas formas de autosuficiencia cultural, económica, que se buscan como metas, digamos, y sin lugar a duda que se vuelve tremendamente contracultural decir que se quiere vivir en una comunidad en donde no hay nada propio, en que todo es común, en que los hermanos que tienen un trabajo tienen que poner todo en común, en que hay que hacerse cargo de otros que están mayores, y que eso además se hace con un espíritu de alegría y con un espíritu de cordialidad. Entre ustedes todo es para todos, entonces. Entre nosotros todo lo que son bienes son comunes. Pero yo creo que uno gana en familiaridad, gana en poder descubrir otros lugares. Nosotros podemos vivir en casa que antes como esta acá,
Claro. Pero a la vez también tenemos casas muy pequeñas y rurales como Rapel de Navidad, que son lugares donde probablemente nadie quisiera ir a vivir. Dentro de todo lo que pudimos ver en nuestra estadía en el Museo de la Iglesia, como conclusión, nos queda decir que los franciscanos son un oasis no solamente en Santiago, sino también para la religión, porque ellos sí trabajan para las personas, por las personas, son sacrificados, viven en comunidad, no les gusta los lujos, hacen un voto de sin propio. Me parece que es una religión o una arista de la religión que tiene que perdurar porque es bueno para la comunidad. Everything